pessoas que se sentem, vamos começar. Hablaré en español en honor a nuestro invitado y hablaré muy poco, simplemente para agradecer a Fernando haber aceptado la invitación de la Fundación para estar con nosotros esta mañana. Fernando es investigador y profesor del Colegio de México, experto en asuntos de administración pública, y nos va a brindar una charla de 30 a 40 minutos sobre cómo México llegó donde llegó, qué está sucediendo en México y qué se puede predecir sobre el futuro predecible de México bajo el liderazgo del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que asume la presidencia de México el 1 de diciembre, ¿verdad? Correcto. Entonces, muy oportuno estarmos acá tratando del tema. Fernando, la palabra es tuya por 30 a 40 minutos. Pues, hola a todos, muchas gracias por la invitación, muito obrigado, y hasta ahí llegó mi portugués, me temo. Muchas gracias por la gentileza, desde luego, de permitirme hablar en español el día de hoy. Y yo lo que quiero hacer, como ya decía Sergio, es platicarles un poco, pues una interpretación del cambio político en México que hemos experimentado en los últimos años, que culmina ahora con esta elección pues histórica en varios sentidos, y quizá también empezar a, pues eso, a imaginar un poco qué es lo que sigue para el país. Creo que es más fácil si le hago así. Sí. Lo que me interesa es hablarles de este periodo de tiempo. Son 18 años en la historia de México que empiezan en el año 2000 con la elección de Vicente Fox Quesada, que fue el primer presidente de oposición después del régimen autoritario de partido dominante, que duró un poco más de 75 años, y este periodo que concluye, como todos ustedes saben, con la elección de Andrés Manuel López Obrador en julio pasado. Esta elección, les decía, fue peculiar en varios sentidos. Primero, por el resultado, sin duda. No veíamos estos porcentajes de voto a favor de un candidato, pues básicamente desde los años del autoritarismo. Andrés Manuel gana con poco más del 53% de los votos efectivos. En México, ustedes saben, tenemos un sistema de una ronda solamente, de modo que el 53% de la votación efectiva son muchos votos, son algo así como 30 millones de votos. La participación, sin embargo, fue alta, no alcanzó el máximo histórico, que es algo así como 70%, que sucedió en los años 90, pero sí fue tan alta como la elección del año 2000, que fue cuando por primera vez un partido de oposición ganó la elección ante el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que era el partido que había dominado la política mexicana por la gran mayoría del siglo XX. Esta elección también tuvo algunas peculiaridades que creo que son importantes de recalcar, más allá de, pues fue una elección tanto aburrida, debo decir, en algunos momentos, porque fue una elección donde ya se sabía el resultado, pues durante gran parte del periodo de campañas. En realidad, la especulación sobre quién iba a ser el ganador duró un par de meses. Al principio se pensaba que iba a ser una elección a 3 partes, que probablemente se iba a definir un escenario pues complicado, sobre todo entre el candidato de la derecha, Ricardo Anaya, y el candidato que ganó al final, Andrés Manuel López Obrador, un poco repitiendo lo que había sucedido en la elección del 2006 en México, donde sí se había polarizado extremadamente el electorado, y donde el porcentaje de votación que le dio la victoria a Felipe Calderón en aquel entonces fue un porcentaje muy pequeño. No sucedió esto en esta elección.
durante la gran mayoría del periodo de campañas fue muy claro que la mayoría se vocaba y aumentaba sistemáticamente por Andrés Manuel López Obrador. Pero sí hubo un par de puntos importantes. Esta fue la primera elección presidencial en la cual hubo candidatos independientes, con una nueva ley electoral en México. Primero dos candidatos, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco. Margarita Zavala renunció a la candidatura pronto en la campaña, solo participó en el primer debate presidencial, y Jaime Rodríguez, quien es un personaje, no sé, si ustedes quieren un día reírse mucho, busquen sus videos en YouTube, es un personaje rarísimo, pero participó en la elección y obtuvo pues, algo así como el 5% de la votación efectiva. Fue una elección relativamente pacífica el día de la elección, donde funcionaron bien las instituciones electorales. Sin embargo, fue una elección violenta a lo largo de las campañas. Más de 100 candidatos, particularmente a nivel local, fueron asesinados en esta campaña, lo cual yo creo que marca un tono de los problemas que vive este país y cómo se reflejaron a su vez en la campaña electoral. Pero quizá lo más importante de esta elección fue el resultado. Y es un comparativo de quién ganó los estados de la Federación Mexicana en las últimas elecciones, todas las elecciones de la alternancia, comparadas con esta última elección. Y lo que ven es cómo digamos, en las primeras tres elecciones, 2000, 2006 y 2012, tenemos una elección competitiva. ¿Sí? Claro, en la primera elección, que fue cuando ganó por primera vez un partido de oposición, el voto ganador fue algo así como el 45%. Claramente hubo división del voto sur-norte, como tendía a suceder en la gran mayoría de las elecciones en México. 2006 la elección que fue la más polarizada que les comentaba, donde de nuevo se repite el patrón sur-norte. Y finalmente la elección pasada, la que le dio la victoria al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el cual no tengo nada que ver, por cierto, pero que, digamos, de nuevo, una elección competitiva en muchos sentidos. Y ahora ven la elección de 2018, donde lo que ven es una victoria aplastante en todos los estados de México. De hecho, uno de los resultados más interesantes de esta elección fue la debacle completa del PRI. Y esto es interesante porque el PRI es el partido con mayor implantación territorial de todos. Y sin embargo, perdió los 300 distritos electorales en México. No ganó un solo distrito electoral. En términos de la elección presidencial, el único estado donde ganó la ahora oposición es el estado de Guanajuato, en el centro del país. Todo lo demás ganó Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que les da un primer indicador de lo especial que fue esta elección. Esta sí fue una elección donde sí hubo una victoria aplastante, que además fue tan difícil de cuestionar. Mucha gente temía que iba a haber una especie de conflicto postelectoral. En México no hubo el caso. De hecho, todos los candidatos que perdieron concedieron el triunfo en menos de una hora después del cierre del conteo rápido de la elección. Entonces, lo que quiero platicarles un poco cómo llegamos a este punto en México. ¿Qué explica la victoria aplastante, landslide de Andrés Manuel López Obrador? Y yo creo que más allá de lo que se pueda decir respecto a la campaña como tal, al desempeño que tuvo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de campaña y lo peculiar que fue en algunos casos, hablábamos hace rato Sergio y yo, por ejemplo, por primera vez conocimos al gabinete, a los ministros del futuro gobierno desde antes de la elección, pero más allá de este tipo de detalles, creo que se puede entender esta victoria como el resultado de la crisis del modelo político que surgió en la alternancia en México y que ha dominado la política mexicana durante 18 años. ¿Sí? Para decirlo de otra manera, la victoria de Andrés Manuel López Obrador creo que es pues la muestra más factible de la crisis profunda del régimen político que surgió después de la alternancia, después de la caída del régimen autoritario y que, insisto, dominó México, el sistema político mexicano durante los primeros 18 años, es decir, este periodo. ¿Sí?
que abarca 3 gobiernos: el gobierno de Vicente Fox a la izquierda, de Felipe Calderón al centro y de Enrique Peña Nieto. Más allá de lo que se pueda decir sobre las peculiaridades de las políticas públicas, de los estilos particulares de estos 3 candidatos, por cierto, los 2 primeros del Partido Acción Nacional, el partido de derecha, y Enrique Peña Nieto, antiguo gobernador del Estado de México, es el estado con mayor población de México, y del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Más allá de lo que se pueda decir sobre estos 3 gobiernos, creo que comparten en términos generales la trayectoria histórica de estos 18 años, comparten 3 cosas que creo que son importantes porque nos ayudan a explicar pues cómo es que llegamos a la elección del 2018. Estas 3 cosas las voy a desarrollar un poco con detalle. Creo que además hablan un poco de la historia reciente del sistema político. Primero, la consolidación de un sistema electoral y de partidos muy peculiar. Segundo, una serie de legados autoritarios, particularmente en lo que respecta a la administración del Estado, y que la falta de solución, de reforma ante estos legados ha generado una serie de problemas peculiares y una actitud que les fue particularmente provechosa a Andrés Manuel López Obrador durante la campaña. Y finalmente, una serie de problemas endémicos que no se han resuelto y que se han agravado en los últimos 18 años. 3 en particular: la desigualdad económica y social, la inseguridad y la corrupción e impunidad. Entonces, respecto al primero, el sistema de partidos, después de la crisis del aparato político del PRI y la pérdida de la presidencia, se fractura la élite política, digamos una fractura que ya venía gestándose desde mediados de los 80 más o menos, pero finalmente sucede. El PRI se queda sin la presidencia. México había tenido un sistema político autoritario basados en la figura central del presidente. Cuando cuando el Partido Revolucionario Institucional pierde la elección, se queda sin esta cabeza y se fractura el aparato de este sistema. Por otro lado, México había tenido una trayectoria de reforma institucional, particularmente en temas electorales, desde 1970, y que había pues sistemáticamente abierto el espacio político a la competencia. Es una historia larga en realidad, pero lo que me interesa recalcar es que la transición mexicana hacia la democracia, como dice Mauricio Merino, un académico mexicano, fue una transición esencialmente votada. Fue una transición donde el foco de las reformas y el foco de la energía política se centró en las instituciones electorales. Muy a despecho, por cierto, de otra serie de reformas que eran necesarias para consolidar el Estado democrático, como veremos en la segunda parte de mi explicación. Al final del día, lo que queda son estos 3 jugadores que dominaron la escena política durante 18 años: el Partido Acción Nacional, partido de derecha; el PRI, el viejo partido autoritario que ahora se reformaba, con una ventaja comparativa frente a los otros porque tenía una mayor implantación territorial; y el Partido de la Revolución Democrática de izquierda. Estos últimos 2, por cierto, han sido, yo les explicaré por qué, los grandes perdedores de esta elección. Entonces, ¿cómo surge este sistema de partidos, esta consolidación de esta dinámica a 3 bandas, de tripartita? Decía, las reformas electorales por un lado, una larga trayectoria de reformas electorales, la fractura del aparato y las élites autoritarias, que se reparten en muchos casos entre estos 3 partidos políticos, y esto da por resultado el sistema de partidos de la alternancia, de esto que yo llamo el periodo de la alternancia. Es un sistema de partidos con 3 jugadores centrales, 3 jugadores con poder de veto. Esto es importante porque genera una dinámica muy peculiar de negociaciones y de consensos. Y es un sistema de partidos con competencia limitada. Sistemáticamente los 3 partidos generan instituciones electorales que no solamente
refuerzan su propia posición, sino que además limitan la irrupción de nuevos jugadores en la arena política, ¿sí? Tanto en términos de financiamiento como en términos de umbrales de votación para poder acceder al sistema de partidos. Entonces, un poco se ve así, déjenme ponerlo esquemáticamente, como es una especie de modelito de cómo se ve el sistema de partidos o cómo se vio el sistema de partidos. Ustedes tienen 3 partidos con, digamos, una especie de áreas de influencia con cierto poder de veto. El problema de este modelo de partidos, que insisto, se refuerza sistemáticamente, es decir, siempre son 3 jugadores, genera 2 dinámicas en particular que son importantes para entender la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Primero es que hay una circulación de élites, pero es una circulación de élites dentro de los partidos políticos. Es decir, no era para nada extraño ver candidatos que comenzaban su carrera en una elección en el Partido Revolucionario Institucional, en la siguiente se movían a la derecha y en la siguiente se movían a la izquierda y después repetían el ciclo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, teníamos un sistema de consensos mínimos que hacía muy difíciles reformas sustantivas. De hecho, en todo el periodo de 18 años, los únicos 2 momentos importantes de reforma institucional en México son un primero en tanto difuso y poco exitoso al principio del sexenio de Vicente Fox, un poco capitalizando en esta especie de honeymoon de la transición, y el segundo es el Pacto por México con la elección de Enrique Peña Nieto en el 2012, donde sí hubo una serie de reformas, algunas pues muy importantes y que habrá que retomar ahora en la discusión de qué va a pasar ahora con México. Una de ellas, por cierto, la reforma sobre energéticos, otra sobre telecomunicaciones y otra serie de reformas, la reforma de transparencia, que valdría la pena pensar qué va a pasar con ellas. Pero mi punto aquí es que este sistema de partidos generó una dinámica que hacía muy difícil lograr reformas de gran calado. ¿Sí? Ese circulito que les pongo ahí en medio, digamos, donde confluyen los intereses de estos 3 partidos. ¿Sí? El resultado es que desde la visión de fuera del sistema de partidos, desde el electorado, tú tienes un sistema de partidos en el cual pues votas, sí hay competencia, cada vez son elecciones confiables, donde pues sí, si uno vota por tal partido y castiga al otro partido, en efecto gana ese candidato, hay una efectividad del voto. Sin embargo, existe la percepción de que siempre son los mismos, número 1, y número 2, de que no existe, a pesar de la alternancia en el poder, del cambio en los equilibrios dentro de, por ejemplo, el Congreso, sigue habiendo una falta de reformas sustantivas. Entonces, es el primer resultado y la primera característica de este periodo de la alternancia que creo que es importante tener en mente. El segundo elemento que creo que caracteriza a este periodo de 18 años es la serie de legados autoritarios, una serie de herencias del sistema administrativo del autoritarismo que nunca realmente fueron resueltas y que caracterizan todavía mucho de lo que se hace en la administración pública en México, no solamente a nivel federal, sino digamos en todo el Estado mexicano. Y creo que estoy siguiendo un autor que se llama Neff, hay 5 características que vale la pena pensar. El primero es el particularismo, y es que hasta el día de hoy el sistema administrativo del Estado mexicano genera confianza tanto hacia las élites políticas como hacia los ciudadanos, no a través de reglas generales, procedimientos o instrumentos técnicos o de competencia técnica, sino a través del valor central que tiene la lealtad a grupos, la lealtad a personas. Entonces, clarísimo, no solamente en el caso, digamos, de los trámites y de la gestión hacia los ciudadanos, sino, por ejemplo, en términos del acceso a la élite administrativa. Para obtener un cargo en la administración pública en México, sigue siendo muy importante conectar con una red clientelar hacia dentro de algún partido político. ¿Sí? Entonces, este es un punto que no se ha resuelto, sigue siendo muy importante, es un punto central de la cultura administrativa mexicana y nunca se resolvió en los últimos 18 años. Y este es un punto central en la lógica de construcción de un Estado democrático que va más allá de las elecciones.
Segundo, es un formalismo que ha caracterizado a la administración de los asuntos públicos en México. Hasta el día de hoy, el gobierno mexicano sigue teniendo regulaciones complejas y un sistema jurídico que se expande sistemáticamente. Esto, digamos, era muy útil en tiempos del autoritarismo porque le daba cierta aura de, pues eso, de formalidad, de seriedad a la administración del Estado, pero en el periodo de la transición, y después en el periodo de la alternancia, se convierte en una camisa de fuerza, ¿sí? Por un lado, y por el otro se crea la ilusión de que generando reglas se resuelven los problemas públicos, ¿sí? Entonces, no conozco el caso brasileño, pero en el caso mexicano, nuestra Constitución, por ejemplo, sufre alrededor de unos 250 cambios en promedio al año. Entonces, esto habla, digamos, de esta necesidad constante del sistema político de producir cambios formales, que no necesariamente se traducen en políticas públicas efectivas. Sin embargo, como notarán, puede haber una tensión entre esta especie de lógica particularista y de un formalismo legal. Esto en el sistema político mexicano se resuelve con el tercer legado, que es la discrecionalidad. El sistema administrativo mexicano le dota de amplísimos poderes a los gobiernos para la organización de sus procesos internos. Esto es particularmente obvio en el caso de las rutinas y los procedimientos de gestión de los recursos humanos. Hasta el año 2003, la mitad de las organizaciones públicas mexicanas no publicaban sus vacantes en algún medio público, sea internet o periódicos, etc. Hasta el año 2003, que se publicó una ley, no había un sistema de gestión de la compensación o de sistemas de gestión de la evaluación del desempeño. Todo esto se hacía a través de sistemas ad hoc que iban generando cada una de las distintas organizaciones públicas. Algo así como 280 organizaciones a nivel federal, más o menos. Este es un segundo legado autoritario. Un tercero. El cuarto legado autoritario es el corporativismo. Y es que una de las herencias que tuvimos del sistema autoritario fue la importancia que tenían una serie de intereses organizados, campesinos, sindicatos, cámaras empresariales, que mantuvieron estos poderes de facto, mantuvieron un poder muy importante a lo largo de los años de la alternancia. Ejercían gran influencia no solamente, por ejemplo, en el acceso a los puestos públicos, del servicio público, sino también en la formulación de políticas públicas, ¿sí? El caso quizá más emblemático es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato más grande de América Latina y que ejerce un poder férreo sobre las opciones de política pública en educación. Y que en el caso de la gran reforma educativa de Enrique Peña Nieto, pues fue un actor central. Y ahora, por cierto, incidentalmente, se convierte en el primer crítico con el nuevo presidente, que ahora para cambiar los equilibrios de poder. Sin embargo, este corporativismo se mantiene ahí. Es decir, es importante porque desde la perspectiva del ciudadano, no solamente existe la percepción de que estos grupos siempre están participando en la hechura de políticas públicas, sino que para acceder a bienes y servicios públicos uno tiene que de alguna manera conectar con estos grupos corporativos. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, el acceso, por ejemplo, a bienes o políticas públicas sociales se hace no necesariamente a partir de puntos de servicio del Estado, sino a través, por ejemplo, de organizaciones campesinas o de sindicatos. Y finalmente, el último legado autoritario es el centralismo. Las burocracias mexicanas siguen estando centralizadas, autocontenidas, lo cual complica la coordinación y la cooperación entre distintas partes del gobierno estatal, del gobierno federal, y esto favorece la fragmentación, la duplicidad y la incapacidad de resolver problemas públicos a partir de políticas coherentes. Para darles un ejemplo, para construir una casa para una familia con pobreza patrimonial, existen al menos a nivel federal
200 programas que pueden incidir en esa problemática. ¿Sí? Si 200 personas que pueden ir a tu casa a ofrecerte distintos elementos. Es decir, uno que te construye el techo, otro que te construye las paredes, otro que te construye el piso. Y por cierto, no hay garantía de que las reglas de operación entre estos programas sean coherentes entre ellos. Es decir, que bien puede existir el caso de personas que tienen piso y techo, pero no paredes. Bien. Este es un problema central de la gestión pública en México. Estos 5 legados autoritarios, lo que resultan, el resultado final es que tenemos una administración del Estado complicada, fragmentada, que no necesariamente es efectiva, que tiene funciones duplicadas y que en los ojos del público es extremadamente cara. Una burocracia carísima que es poco efectiva. Ahora, se podría decir, sin embargo, que sí hubo esfuerzos de reforma administrativa del Estado durante estos años, y es cierto, hubo varios intentos de reformar aspectos concretos de la administración del Estado, pero en mi opinión, creo que la gran mayoría de estas reformas fueron o fallidas o tardías o han tenido efectos muy limitados. El caso de reformas fallidas, por ejemplo, fue la creación del servicio civil profesional a nivel federal, un sistema que se celebró mucho a principios, en el 2003, cuando se publicó la ley, y que sin embargo, falló rotundamente. La gran mayoría de los funcionarios públicos no son parte del servicio civil, no existe en la gran mayoría de los servidores públicos una especie de estabilidad en el empleo. En fin, digamos, este servicio civil sigue siendo un pendiente de la agenda administrativa del Estado. Otro tardío fue el Sistema Nacional Anticorrupción, una reforma que un poco se aceptó a regañadientas en el último periodo, que es el de Enrique Peña Nieto, y un poco solamente después de una gran presión pública y de varios escándalos. Uno de ellos, por ejemplo, el de la Casa Blanca, que fue una casa construida por un contratista favorecido por el gobierno y que se había dado como una especie de regalo a la familia del presidente, lo cual generó una ola de críticas y que finalmente generó un espacio una ventana de oportunidad para la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción. Un sistema, sin embargo, que todavía no opera, por cierto. Es un sistema que se creó en el 2014 y que aún no opera de manera sustantiva, en realidad. Todavía seguimos sin tener una política nacional anticorrupción. Y finalmente algunas reformas que tuvieron efectos limitados, por ejemplo, las reformas de transparencia. Este quizá ha sido de todas estas la historia de éxito. Tenemos un sistema de transparencia que incluso cuando se creó la primera versión, que fue en el 2002, pues fue celebrado como una innovación del Estado mexicano, como un sistema que realmente pues proveía de un entramado institucional que favorecía el acceso a la información, la transparencia. Sin embargo, 15 años después, apenas el 5% de la población conoce los instrumentos de transparencia y acceso a la información a nivel federal. Entonces, efectos limitados. La tercera característica de este periodo de la alternancia, si decimos primero, es el sistema de partidos y su peculiar dinámica de competencia. El segundo son los legados autoritarios, particularmente en lo que toca a la administración del Estado y cómo hereda este periodo una administración esclerótica, una administración deficiente y cara. El tercero son tres problemas que se agravan sistemáticamente en este periodo. El primero es la desigualdad, y aquí les presento, este es un reporte de Oxfam sobre desigualdad en México, es el coeficiente Gini, en el cual pueden ver cómo a partir de los años 90 empieza a aumentar la desigualdad. Esta tiene una curva hacia abajo, por ahí de fines de los 90, y sigue teniendo una tendencia hacia abajo a principios de los años 2000, cuando empieza este periodo de la alternancia. Sin embargo, después se estabiliza y empieza a crecer de nuevo hacia fines del año 2010. Y aquí no tengo la gráfica completa, pero sigue aumentando, por cierto, hacia el 2017. Entonces,
no solamente no hemos resuelto el problema de la desigualdad, sino que este se ha agravado al final del periodo de la alternancia. ¿Sí? Esta es la pobreza, tres tipos de pobreza: pobreza patrimonial, que son personas que no tienen ingresos suficientes, para tener un patrimonio mínimo; pobreza de capacidades, son personas que no pueden acceder a la educación; y pobreza alimentaria son aquellos que no tienen un ingreso mínimo para cubrir sus necesidades de alimentos. Lo que pueden ver aquí básicamente es que, a pesar de que la pobreza empieza a reducir hacia fines de los 90, básicamente se estabiliza durante todo el periodo de la alternancia. De tal manera que del año 2000 al año 2012, básicamente regresamos a donde estábamos, no pasó nada. Y este es el salario mínimo en México, en precios reales. Y lo que básicamente digo, esta gráfica simplemente les muestra que no pasó, el salario mínimo en México no ha cambiado. No ha cambiado en todos los años de la alternancia. ¿Sí? Entonces, primera problemática que se agrava y que no se resuelve es la desigualdad, la pobreza. ¿Sí? Es importante, por cierto, porque creo que sí hay, al menos una especie de imaginario público, la transición hacia la democracia y la alternancia como este nuevo modelo de régimen político. Este nuevo régimen político se había promovido en el discurso público como digamos, la ventana de oportunidad de México para finalmente salir de esos problemas estructurales, problemas como la pobreza, por ejemplo. Entonces, un poco lo que pasa a 18 años de la alternancia es que simplemente estos problemas no se resolvieron. Es decir, los ciudadanos seguimos participando en las elecciones, sí hubo algunos cambios en las élites políticas, y sin embargo no pasó nada. El segundo problema, que es el más famoso, y digamos, los que lo conocen muy bien, es el problema de la inseguridad. A partir del año 2006, cuando Felipe Calderón toma la presidencia de la República, él declara la guerra a las drogas, lanza al ejército a las calles en una política poco planeada y que ha tenido consecuencias pues brutales en el caso mexicano. La espiral de violencia en la cual se encuentra México es una espiral que aún no se resuelve, de hecho se ha agravado. El año 2017 fue el año con mayor número de homicidios en la historia reciente de México. Lo que ven básicamente es ese pico. Es un pico que se ha mostrado ya en muchísimas gráficas, pero ese pico es la guerra contra el narco. Una guerra que se apacigua un poco con el cambio de administraciones entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero que se vuelve a disparar hacia fines del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por cierto, no es solamente el homicidio, como pueden ver aquí también se agravan otros delitos, por ejemplo el secuestro y la extorsión. Esta es la gráfica un poco más actualizada, estos son los homicidios. Entonces pueden ver cómo el primer pico es la guerra contra el narco, se apacigua un poco y después regresamos a niveles de violencia que teníamos en 2006, ¿sí? En términos específicamente de homicidios. De nuevo, otra muestra de un problema que no solamente se agravó se comenzó y se agravó durante la alternancia, sino que no se resolvió en los últimos 6 años. ¿Sí? Una historia un poco de fracaso de la política de seguridad del Estado mexicano. Y finalmente, el último problema que se agrava, al menos en términos de la percepción, es el problema de la corrupción. Este es el índice de percepciones de la corrupción de Transparencia Internacional para los países de la OCDE. Y como pueden ver, México está al fondo de la tabla. México el año pasado perdió 5 puntos en el índice de percepciones de la corrupción, lo cual coloca al país pues, por debajo de casi todos sus competidores regionales. Está muy por debajo de Chile, está por debajo de Argentina, está por debajo de Brasil, está por debajo de Colombia. Esto aunado, digamos, yo creo que se explica en parte no solamente por las deficiencias de la administración que les contaba, los legados autoritarios del Estado mexicano, sino también por una especie de incapacidad, creo yo, de lidiar con los escándalos y de hacer frente a los escándalos. Particularmente en este último sexenio,
la cantidad de escándalos que sucedieron uno tras otro en la prensa mexicana, no solamente sobre el presidente y su grupo político, y su familia, sino también sobre su grupo político, lo cual fue particularmente punzante, creo yo, en la opinión pública, porque parte del mensaje de Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a la presidencia es que él era parte de un nuevo PRI, de un PRI que se iba a renovar, que no tenía los vicios del viejo partido autoritario. Y sin embargo, hay una foto que no la tengo aquí, pero es muy interesante, donde están todos los gobernadores del nuevo PRI, y ustedes pueden ver que la gran mayoría de ellos están ahora sujetos a proceso judicial, o están o están presos o están en algún lado del planeta, lo estamos buscando porque han robado dinero del erario público. Entonces, en ese marco, creo que claramente se ha agravado todavía más la imagen de un Estado que no resuelve el problema de la corrupción. ¿Sí? Entonces, tenemos de nuevo tres problemas importantes que no solamente no se resuelven, sino que se agravan en el periodo de la alternancia. ¿Sí? Entonces, estas tres características que les comentaba al principio, el sistema electoral y de partidos que tenemos en México, que teníamos en la alternancia, los legados autoritarios y estos problemas se traducen a su vez en estas tres características de la alternancia. Primero, la circulación de élites con una competencia limitada. Segundo, una administración del Estado deficiente, fragmentada, anquilosada y cara. Y tercero, el incremento en problemas que le son particularmente, que le duelen particularmente a la gente. Todo esto para explicar por qué la elección de Andrés Manuel López Obrador es tan contundente. Y es que creo que Andrés Manuel López Obrador supo capitalizar, o no sé si lo hizo a propósito, pero en algunos casos supongo que sí lo hizo, pero digamos, yo creo que estas tendencias explican por qué la contundencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Primero, porque su partido, Morena, el Partido Revolucionario, Partido de Regeneración Nacional, Regeneración Nacional, Morena, es en realidad no es un partido político en términos, digamos, tradicionales del sistema de partidos mexicanos, es un movimiento, es algo mucho más cercano a una especie de movilización social, con algunas bases que sí extrae, por cierto, de dos partidos esencialmente, del PRD, de izquierda, y del PRI, del viejo partido autoritario. Sin embargo, esto le permite colocarse como una nueva alternativa no solamente en términos programáticos, sino en términos también de, pues digamos, de distanciarse de esta élite que estaba circulando y que, digamos, había generado esta expectativa de poco cambio en el sistema de partidos mexicano. Segundo, Andrés Manuel capitaliza en la lógica de un Estado que es caro y un Estado que es en realidad un problema. Mucho de lo que hemos visto ahora en la discusión sobre la conformación de los nuevos cuadros administrativos, la conformación de los nuevos ministerios, construye sobre la idea de que el Estado es el problema. El Estado no es la solución para Andrés Manuel López Obrador y su equipo, sino que es un problema más que se tiene que resolver, ¿sí? Y es un problema, por ejemplo, que se tiene que resolver con austeridad, que se tiene que resolver con una nueva gestión y otros elementos que veré en un segundito. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador y su campaña fueron particularmente exitosos en comunicar soluciones o lo que se percibían como una solución ante estos tres problemas: el problema de la corrupción, el problema de la inseguridad y el problema de la desigualdad. En el caso de la desigualdad, hubo un discurso muy importante, Andrés Manuel López Obrador, de renivelar el field, el campo para los mexicanos. En términos de inseguridad, hubo una propuesta que se discute todavía, por cierto, de amnistía, una especie de nuevo enfoque para tratar de lograr la pacificación del país, donde la idea original, ahora se está transformando, era sacar al ejército de las calles y buscar una pacificación al estilo Perú, por ejemplo, donde hubiera comisiones de la verdad, donde hubiese un proceso de pacificación a través del sistema judicial y del sistema, digamos, de foros y de escuchar a las víctimas de este proceso. Donde particularmente los desaparecidos de la inseguridad han jugado un papel importante en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, el tema de la corrupción, que fue un tema central durante la campaña. De hecho, se repitió casi hasta la náusea el tema de la corrupción,
y Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático en que su gobierno va a poner la atención central en reducir, de hecho él dice que a partir del 1 de diciembre se va a acabar la corrupción. Esto no es broma, eso lo dice él. Entonces, yo creo que esta historia que les acabo de contar en términos, digamos, de lo que pasó en México en los últimos 18 años, es lo que nos ayuda a explicar esta victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí hay 3 resultados macro que van más allá de la elección como tal y del nuevo presidente. El primero es la debacle de los partidos tradicionales. Les decía, Morena es un partido que en realidad no es un partido, es una cosa distinta que todavía no terminamos de entender qué es, pero claramente le ha sido profundamente costoso al sistema de partidos tradicional de la alternancia. ¿Sí? 2 partidos en particular están en una crisis existencial, el PRD, un partido de izquierda, cuyo porcentaje de votación es el más bajo de la historia, de hecho estuvo a punto de perder el registro, el PRI, que tuvo su peor resultado desde la alternancia, a pesar de que es el partido con mayor implantación territorial en México. Estos 2 partidos se encuentran en una crisis muy importante. Segundo, creo que es cierto que las instituciones electorales funcionaron, pero claro, a la luz de esta historia que les he contado, pues resulta un poco sorprendente. Resulta poco sorprendente porque si en algo nos pusimos a trabajar los mexicanos durante 18 años, fue en consolidar el sistema electoral. ¿Sí? El problema es que dejamos de lado otra serie de reformas que eran fundamentales para el Estado democrático, y esto nos ayuda a entender el tercer resultado, y es cómo el Estado, ahora se convierte, el Estado y su parafernalia, se convierte en un problema público, un problema que Andrés Manuel López Obrador capitaliza como parte de su programa político. Entonces yo creo que esa es un poco, digamos, la historia del sistema político mexicano de los últimos 18 años, que ayuda a explicar la elección de Andrés Manuel, la contundencia de la victoria de Andrés Manuel. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos años? Yo creo que hay muchos retos, como se imaginarán, pero yo creo que al menos hay 6 cosas que van a ser muy importantes en el primer año de la nueva administración, y creo que pues aquí un poco se encierra el qué sucederá con este país. Primero, es un reto institucional. Digamos, la victoria contundente de Morena implica no solamente que ganó la presidencia, sino que tiene una mayoría absoluta en el Congreso mexicano. Pueden hacer lo que quieran, básicamente. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo se va a consolidar el sistema de rendición de cuentas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sin una oposición? Consideren no solamente que tienen mayoría, sino que además la oposición está en ruinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, hay que ver cómo se desdobla esta nueva dinámica política, cuál va a ser el papel que van a desempeñar los partidos ahora desde la oposición, partidos muy dañados, digamos, con muy poco poder en las cámaras. Y en los estados, por cierto, porque también otro de los resultados de la elección fue que ganaron la gran mayoría de los gobernadores, se fueron con Morena. Entonces habrá que ver qué va a pasar aquí, cómo se va a reconstruir la oposición, si es que se va a reconstruir, y qué tipo de pesos y contrapesos, si alguno, se va a desarrollar en esta nueva administración. Segundo reto es la reforma de la burocracia, y es una reforma particularmente complicada porque el énfasis está en generar cambios importantes en la administración orientados a una austeridad republicana, como le llama Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho cosas como reducir el salario a la mitad, digamos, de todo el sector público, de una franja, perdón, del sector público. Ha dicho que quiere reducir el 70% de la burocracia federal, lo cual es imposible en términos prácticos. Ha dicho que quiere reubicar las secretarías de Estado, las 15 secretarías de Estado, las quiere mandar por distintas ciudades del país, lo cual se puede hacer, pero va a ser muy caro. En fin, hay varios elementos de la agenda de reforma administrativa que pues habrá que ver cómo realmente
va a lograr Andrés Manuel, si es que lo va a lograr, reformarla. Por otro lado, ha sido adamante Andrés Manuel López Obrador en decir que no va a haber cambios en la estructura impositiva del país, no va a haber cambios en los impuestos, no van a subir los impuestos, todos los ahorros necesarios para generar los nuevos programas se van a lograr a partir de la reforma burocrática. ¿Sí? Y esto no queda muy claro realmente de cómo se va a lograr. El nuevo secretario de Hacienda de México, Carlos Ursúa, un académico de primera, ya está un poco siendo cada vez menos optimista en sus declaraciones públicas sobre el alcance que pueden tener muchas de estas reformas. ¿Sí? Entonces habrá que ver qué sucede en este caso. El tercero, y este es un tema central para la gran mayoría de los mexicanos, es la justicia y la pacificación del país. El equipo de Andrés Manuel López Obrador ha empezado una serie de foros públicos en todo el país que no han salido muy bien, no han sido muy exitosos, en los cuales se ha tratado de escuchar a las víctimas, de tratar de encontrar nuevas soluciones, y no queda muy claro todavía cómo es que esto se va a traducir en un modelo específico de pacificación. Por ejemplo, ya uno de los primeros reveses para Andrés Manuel es que va a mantener todavía al ejército en la calle. ¿Sí? Esto no le cayó nada bien a la opinión pública, pero digamos, yo creo que este va a ser un poco el tono de muchas de las reformas de los primeros años. Vamos a tener que ser mucho más, se va a moderar, digamos, el alcance de las reformas. El cuarto punto es la nueva política social. Hay dos programas que le son particularmente importantes a Andrés Manuel López Obrador. Uno son pensiones universales para todos los adultos mayores. Es un programa muy costoso, pero que Andrés Manuel va a impulsar. El segundo es un programa de contratos para jóvenes, de tratar de jalarlos hacia la población económicamente activa, de encontrarles trabajo. También un programa muy costoso, una especie de programa de aprendices, en el cual tengan cierto internship, digamos, en compañías, en el Estado y en el sector público, y que eso les garantice trabajo en el futuro. El siguiente tema es anticorrupción. Aquí sí estamos un poco en la oscuridad, y esto es particularmente raro porque, como les decía, el tema de corrupción fue un tema central durante la campaña. De hecho, si ustedes ven el conteo de palabras durante los debates presidenciales, por mucho la palabra que más se mencionó fue corrupción. Y sin embargo, todavía no conocemos cuál va a ser la estrategia anticorrupción del nuevo gobierno. No sabemos si le va a seguir apostando al Sistema Nacional Anticorrupción, que ya existe, no sabemos si va a generar una nueva política. Lo único que sabemos hasta ahora es que quieren reformar el sistema de compras públicas, lo quieren sacar de la Secretaría de la Función Pública y lo quieren mandar a la Secretaría de Hacienda, y quieren centralizar todas las compras del gobierno en un solo punto. Hasta ahora es todo lo que conocemos. Bueno, y tendrá observación de las Naciones Unidas y de sociedad civil. Y eso es un poco lo que sabemos hasta ahora de anticorrupción. Más allá de esto no lo sabemos, y sin duda será un punto muy central, digamos, importante, porque, insisto, Andrés Manuel López Obrador ha prometido una acción decisiva en contra de los corruptos. Ya hubo algunos problemas en términos de percepción pública. Una ahora ministra fue acusada ya 2 veces de malos manejos durante su gestión en 2 distintos ministerios, y en lugar de, digamos, con mucha evidencia periodística, una investigación muy seria, esta ministra se llama Rosario Robles, y a pesar de todo, digamos, del peso que ha tenido este caso en el debate público, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no va a buscar chivos expiatorios, lo cual, digamos, genera un poco, digamos, una contradicción, dado que muchos esperaban una clara decisión de atacar este tipo de casos, ¿no? Y de continuarlos hasta sus últimas consecuencias. Y el último tema, que es un tema, me temo que es muy importante para los mexicanos, es la relación con Estados Unidos. ¿Sí? No es que sea, ya saben, no les estoy contando nada que no sepan. Tenemos un presidente
nuestro vecino tiene un presidente un tanto complicado, y esto ha generado una dinámica particularmente con México muy compleja en la relación bilateral. ¿Sí? Ahora parece que se ha resuelto un poco el asunto con el nuevo tratado de libre comercio, pero sospecho que los problemas van a seguir, particularmente en temas migratorios, en temas de seguridad y en temas de drogas. Hay toda una agenda bilateral que no se va a resolver pronto, que es muy importante tanto para México como para Estados Unidos, y pues habrá que ver cómo es que el nuevo gobierno le entra a este problema. ¿Sí? En el caso específico de migración, por ejemplo, estamos a punto de firmar un acuerdo que va a poner de cabeza la política migratoria mexicana, porque ahora, por ejemplo, las solicitudes de asilo podrían hacerse en México. Entonces, centroamericanos que logran pasar a México podrían solicitar su asilo desde México, lo cual implicaría que México tendría que tener una burocracia que no tiene para lidiar con un flujo de migrantes mucho más nutrido, digamos. En fin, digamos, estos son los retos hacia el futuro. Creo que me he extendido demasiado, pero bueno, esto es un poco lo que quería platicar con ustedes, qué ha pasado en México, cómo llegamos aquí y cómo se ve el futuro inmediato para el país. Muchas gracias. Fernando, excelente, muchas gracias por la abarcadora presentación. Bueno, ahora empezamos a hacer preguntas a nuestro invitado. Los que quieren hacerlas en portugués, cero problema, pero que hablen despacio para facilitar la comprensión de Fernando. Yo te puedo traducir si te parezca algo complicado. Buenos días, Fernando. Gracias por tu explicación. De lado comentaste que dos partidos están en problemas, ¿no? PRI y PRD, pero el PAN también tiene un grave problema, ¿no? Entonces, de tu perspectiva, ellos no están debilitados también en esta contienda. Sería mi primera pregunta. Y la segunda, sobre Pemex, ¿no? Sobre la reforma energética, todo eso no se comentó nada y es algo sumamente importante para México en ese sentido. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. Soy Eduardo Meléndez, empresario mexicano de la Cámara Mexicana y también consultoría aquí en Brasil. Muchas gracias. Bueno, eu sou Edmir Pierec, sou consultor e vice-presidente da Câmara Empresarial Brasil-México. Estamos atualmente, não só atualmente, pero há muitos anos, tentando negociar uma ampliação dos acordos comerciais entre Brasil e México. Como você vê a disposição de AMLO para a consecução de tais acordos com o Brasil? Gracias por su presentación. Hablaré en portugués, pero despacito. ¿Cómo? Sim. Ednei Dias, cientista político e pesquisador. Eu li o programa do AMLO e vi que ele coloca um peso muito forte nos bancos de desenvolvimento, na banca de desenvolvimento. Eu gostaria que você falasse um pouco isso, porque ele é extremamente crítico aos bancos privados e ao modelo que desde os anos 80 foi implantado de redução da banca de desenvolvimento, como isso se encaixa na reforma do Estado e qual é o principal impulso de desenvolvimento, como ele enxerga esse problema. Una más en la primera ronda, creo que acá. Buenos días, profesor Fernando Nieto. Mi nombre es Ortelio Palacio,
Yo soy consultor y asesor de política internacional de Fuerza Sindical de Brasil y también de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Os felicito por su exposición, muy interesante. Quería hacer un comentario y seguido una pregunta, porque todo este diagnóstico se hace pensando de forma muy domésticamente, digamos, sin considerar, en mi opinión, una crisis profunda estructural del sistema de gobernanza global. No es posible que los estados tengan capacidad de responder a las demandas colocadas si están totalmente presionados por la dictadura de un modelo que no admite siquiera que es necesario ampliar las posibilidades sociales, económicas para la gran mayoría de la población. No es posible que ningún estado cambie, tenga cambios importantes, profundos, si esta dictadura del modelo no se reorienta, no se reorganiza y está en una crisis profunda estructural por los propios problemas de contradicción de los propios Estados Unidos, de su presidente, de la propia posición de China, de la propia posición que lo que pasa en Siria. Entonces, este laboratorio de Siria necesita ser resolvido para que los estados puedan realmente responder a estas demandas. Este es mi comentario para no quitar mucho tiempo. Sobre las perspectivas del gobierno de México, realmente yo preguntaría, esa nueva composición, porque usted ha planteado de que hoy el gobierno mexicano tiene amplia mayoría en el Congreso, ¿de dónde salieron esos nuevos parlamentarios? ¿Será que vinieron ya encontramos agua en Marte? ¿Será que llegaron de allá? Entonces, realmente es interesante porque si no será una frustración más. Nosotros estamos viviendo un momento en 24 años que tengo en Brasil, de los más difíciles del país de Brasil, de los más difíciles, y me preocupa profundamente, que entre los candidatos que tienen más preparados para gobernar este país en este momento, son los que están prácticamente por debajo en las encuestas, sea Alckmin, sea Haddad, sea Ciro. Es una preocupación, es un poco de lo que usted dice, parece que estamos hablando, no de México, parece que estamos hablando realmente de este continente, de América Latina y Caribe especialmente. Entonces, le agradezco porque nos aporta mucho y nos ayuda mucho a reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Excelente. Déjame agregar, no es una pregunta, es solo para subrayar el tema que lo traigo. ¿Tu nombre? Ortello. Sí. Está bien. Que es el tema del riesgo de una nueva frustración, porque AMLO ha creado expectativas espectaculares, ¿no? Habla él del cuarto momento fundante de México, ¿no? Entonces, comente un poco esto, un poco el relato histórico y cómo él se ubica en este relato histórico y cómo esto genera, bueno, esto dice mucho al respecto de la ambición de AMLO y de las expectativas que ha creado en la sociedad mexicana. Muchas gracias por sus preguntas. La primera sobre el PAN, sí, es cierto, el PAN también está en aprietos. Lo que sucedió con el PAN durante la campaña, el partido de derecha, es que básicamente se rindió ante la candidatura de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, un candidato relativamente pues, desconocido hasta hace muy poco, en muy poco tiempo se hizo del control del partido, excluyó a cuadros tradicionales de ese partido y pues lo fracturó significativamente. El PAN tuvo también un resultado muy poco halagüeño en esta elección.
Sin embargo, creo que a pesar de que sí hay una crisis, sobre todo una crisis de sucesión dentro del partido, todavía no sabemos quién va a tomar las riendas de lo que queda del PAN, sí mantuvo control sobre algunos bastiones importantes. Por ejemplo, el centro, el bajío del país, Guanajuato, el que les mostraba en el mapa, sigue siendo panista. Mantuvieron control sobre ciudades importantes, es decir, hubo una derrota, pero una derrota como por ejemplo sucedió con el PRI. El PRI, para darles una idea, perdió un lugar que se llama Tlacomulco. Atlacomulco, que está en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México, es un lugar que nunca, jamás había experimentado ningún tipo de gobierno que no fuera el PRI. Es tan priista ese lugar que los murales de las calles están cubiertos de los políticos del PRI. Y ese lugar lo perdieron en esta elección. Entonces, así de grave fue digamos, en términos simbólicos, fue la derrota del PRI. Pero bueno, el PAN también está en graves aprietos, y por eso insistía en esta parte de la oposición, de cómo se va a recomponer la oposición, si es que se va a recomponer, y sin duda el PAN tendrá ahí un papel pues importante que desempeñar. Sobre Pemex, cierto, el petróleo fue un tema central de la campaña, sigue siendo un tema central de la agenda pública en México. México, sin embargo, tiene, digamos, hay dos temas importantes. Uno fue la reforma energética que sucedió con este gobierno, que abrió, por ejemplo, el sector energético a empresas privadas, que favoreció, sobre todo para cuestiones de exploración y extracción del petróleo. Lo cual, pues por ejemplo, ha generado un nuevo mercado. Muchos mexicanos se sorprenden ahora que ya ven Shell y cosas por el estilo en la calle. Es particularmente peliagudo este tema porque toca fibras que no solamente son, digamos, de tipo económico, sino incluso simbólicas del sistema político mexicano, ¿sí? Mucho de lo que será repetido digamos, del imaginario de México es que el petróleo es la garantía de soberanía de México, ¿sí? De modo que este tema en particular es muy delicado, ¿sí? No solamente digamos, en términos técnicos, sino también en términos simbólicos y políticos, cómo se maneja en la agenda. Andrés Manuel le apuesta al petróleo. Él ha sido muy claro, no solamente en su programa de gobierno, sino en sus libros. Él ha dicho una y otra vez que el petróleo tiene que ser la palanca del desarrollo de México, lo cual va un poco a contrasentido pues, un poco de la lógica de muchos, pero él ha sido, digamos, claro en que se va a fortalecer la industria petrolera mexicana, que se van a construir nuevas refinerías, 2 en particular, una que de hecho ya va a ser un primer proyecto de los primeros 100 días, que es una refinería en el estado de Tabasco, de donde él es, por cierto, Andrés Manuel López Obrador. Ha habido ahí una discusión amplia sobre si de verdad necesitamos otra refinería y cuál realmente sería el beneficio neto que reportaría para el país tener mayor infraestructura de este tipo. Entonces, no lo sé. No sé si va a cambiar mucho con Andrés Manuel. Sé que hasta ahora ha dicho que va a mantener la reforma energética, que va a mantener las subastas, que va a mantener digamos, los contratos que ya existen, pero si va a haber algún giro diametral en la política energética, lo dudo de momento. Sí creo, sin embargo, que va a ponerle mucho más atención a Pemex, ¿no? Y también, por cierto, el nuevo subsecretario de Egresos, profesor Gerardo Esquivel, que es profesor del Colegio de México, él ya ha dicho que sí hay una intención del gobierno de reducir la dependencia de las finanzas públicas del petróleo. El problema, como ustedes saben, es que si no quieren aumentar impuestos, pues se vuelve un poco complicado, porque digamos, reducir la dependencia petrolera sin aumentar impuestos implicaría solamente aumentar la base, es decir, el número de personas que pagan, lo cual entra en contradicción con las políticas sociales, ¿sí? Que digamos, exentan a muchas personas, sobre todo aquellos que están en la economía informal. Pero bueno, sí, Pemex es un punto importante.
Los acuerdos comerciales, yo no soy experto sobre acuerdos comerciales, lo que sí puedo decir, sin embargo, es que el nuevo canciller, Marcelo Ebrard, también del Colegio de México, por cierto, el Colegio de México ahora va a ser una cosa muy importante, Marcelo Ebrard ha dicho que la política exterior mexicana se va a orientar hacia norte y hacia sur. Claramente, cuando dice norte se refiere a Estados Unidos, cuando dice sur se refiere a América Latina. Andrés Manuel López Obrador durante la campaña dijo que era importante avanzar hacia una integración regional. No queda claro si esta integración se refería a economía o si se refería en términos políticos, pero sí creo que hay una disposición en el nuevo gobierno de acercarse a América Latina, de voltear hacia el sur. En la lógica también, particularmente con América Central, de resolver problemas comunes, específicamente la migración. Pero no dudo que en este caso esto también incluya pues una atención importante hacia Brasil y quizá también hacia Argentina y otros países clave de la región. Lo que sí puedo decir, y es que el nuevo canciller ha dicho que le van a bajar un poco a la prioridad a algunas de las alianzas que ya tenemos, como la Alianza del Pacífico, ¿no? Que incluya, recuérdenme, Perú, Chile y Colombia. Es decir, que un poco la idea es ser menos segmentos, más como una especie de política más amplia hacia América Latina. Habrá que ver si esto también se traduce a su vez en acuerdos comerciales y de otro tipo con la región. Pero sí creo que hay una visión un poco, al menos un poco más hacia, digamos, de ver un ojo hacia el sur y un ojo hacia el norte. La banca de desarrollo, sí, la banca de desarrollo ha sido central, es central no solamente en el proyecto de Andrés Manuel, es central también en su propuesta de gobierno. Lo que no queda claro es si la va a reconstruir o si se va a apoyar en la banca de desarrollo que ya existe. Lo que sé y lo que ha dicho públicamente Gerardo Esquivel, que es de nuevo el nuevo subsecretario de egresos, persona que va a estar a cargo del presupuesto de la Federación, él ha dicho que es muy importante gestionar a partir de los bancos de la banca de desarrollo, por ejemplo, el bring up digamos, de sacar gente de la economía informal. ¿Sí? Entonces, quizá por ahí será un punto de entrada de la nueva política económica, quizá ahí habrá un vínculo con la política social. Yo sospecho, sin embargo, que para hacer cualquiera de las dos opciones, tendría que reformarse sustantivamente parte importante de la banca de desarrollo, que ha sido pues muy golpeada durante los últimos 18 años, al punto que pues hay bancos de desarrollo que se encuentran en problemas de estabilidad financiera, dependen digamos, del presupuesto, no se manejan bien, hay escándalos de corrupción importantes, y esto habría que resolverlo antes de traerlos como jugadores centrales de la política económica o de la política social. ¿Sí? Ortelio, yo creo que sí, es un punto importante. Yo creo que a los mexicanos, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, a los mexicanos nos pasa un poco que nos analizamos todo el tiempo en nuestros propios términos y estamos convencidos de lo excepcional que es México. Y es cierto que hay muchas de estas tendencias que en realidad son tendencias globales. La crisis de los partidos tradicionales en realidad no es únicamente de México. Estados Unidos, Holanda, Francia, son países que están, Brasil, que están sufriendo de una crisis de los sistemas representativos tradicionales. Y sin duda, esta historia que les contaba también encaja en esa tendencia global. Lo cual, por cierto, también conecta con pues, ¿cómo le llamaré? Como la crisis de credibilidad de las políticas neoliberales en varios casos, que insisto, por ejemplo, en el caso mexicano, esto que les contaba de que la liberalización económica iba a la par de la política, en la opinión pública yo creo que sí generó una especie de expectativa doble, que nunca realmente se vio cumplida. Una gráfica que no tengo ahorita, pero la pueden consultar ustedes en el Latinobarómetro, pueden ver la confianza pública de México en el gobierno. Y es muy interesante cómo ven una curva que, digamos, que es casi perfecta, cómo
partimos de una desconfianza brutal al principio del periodo de la alternancia, que, digamos, genera nuevas expectativas y nueva esperanza con los nuevos gobiernos, el sistema democrático, la liberalización económica, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, etcétera, etcétera, y que muy pronto se cae. A niveles, de hecho ahorita el nivel de confianza pública en México es el mismo exactamente que en 1997. Sí, entonces esa es un poco la historia realmente del fracaso de esta alternancia. Y creo que tiene que ver mucho con esta simbiosis, digamos, de la política económica con la política democrática. ¿Sí? Y como yo creo que, digo, esto no tengo datos, es una especulación mía, sospecho que para muchos el fracaso en varios ámbitos, en economía, por ejemplo, o en seguridad, está directamente ligado con el sistema político democrático como está configurado ahora. Entonces sí, quizá, y esto creo que también es importante desde la lógica de Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho que ha sido más mesurado esta vez, por cierto. La vez pasada sí fue mucho más histriónico en sus afirmaciones de que iba a cambiar el modelo económico. Pero, por ejemplo, cuando ganó la elección, el día mismo que ganó la elección, salió a decir que era importante modificar el modelo económico. Y volvió a repetir una frase que había marcado su gobierno cuando había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y era que era importante, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Sí? Lo cual no sé si realmente cambie la política como tal, pero al menos sí le da un nuevo tono. Y sin duda le cayó muy bien a mucha gente este tipo de mensaje. Y la nueva élite. Déjame contar un poco lo que dice Sergio. Sí, Andrés Manuel dice que esta es la cuarta transformación de México. Un poco la idea es que hubo 3 transformaciones anteriores: la Revolución de Independencia, la Reforma, que separó al Estado de la Iglesia, y la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Andrés Manuel, en esta lógica, dice que esta elección representa un cuarto momento de transformación sustantivo del sistema político mexicano y del Estado mexicano. Una transformación que él ha enfatizado mucho, que tiene que ser una transformación pacífica, una transformación honda, pero, digamos, sin renunciar a la democracia, por ejemplo. Él fue, de hecho, muy claro. Mucho nos sorprendió que su primer mensaje público el día de la elección fue que no iba a haber cambio en el sistema democrático, que no había la intención más mínima de instalar una dictadura de ningún cuño. Entonces, pues en ese mensaje es que está Andrés Manuel López Obrador ahora. Ahora, lo ciertamente es que, pues sí, los políticos no salen de la nada, no se crean en el vacío, y muchos de los actuales aliados centrales de Andrés Manuel López Obrador pues provienen de la vieja élite política. ¿Sí? En algunos casos ha habido pues críticas serias, por ejemplo, líderes sindicales con pasados oscuros que ahora son parte del nuevo gobierno. Antiguos ministros con una visión radicalmente distinta de lo que había prometido Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ministros de los tiempos neoliberales de los 90, que ahora son parte del nuevo gobierno. Entonces, creo que sí existe un riesgo serio de frustración del público mexicano, por dos tantos. Primero, por el tipo de personas que van a formar los gobiernos, y por el otro, por el fracaso en las expectativas. Insisto, Andrés Manuel López Obrador ha pintado en esta lógica de la cuarta transformación pues expectativas altísimas para los mexicanos, ¿sí? En muchos ámbitos: economía, gobierno, infraestructura. Ha prometido, por ejemplo, crear trenes nuevos, refinerías. Se va a uno de los temas que estamos discutiendo ahora es el del aeropuerto de la Ciudad de México, que es un proyecto multimillonario y que sin embargo ahora está en revisión. En fin, este tipo de cosas generan expectativas muy altas en los mexicanos. Y me temo que pues no sabemos si va a ser exitoso en el corto plazo. Esto es un poco importante además, porque las expectativas son al corto plazo.
La gente espera cambios prontos del nuevo gobierno y en este sentido creo que el nuevo gobierno puede fracasar pronto y generar frustraciones importantes, lo cual pues ya en términos mucho más amplios de la estabilidad del sistema político mexicano pues son malas noticias, ¿no? Entonces quisiéramos tener un Estado que funcione bien, y por eso es que es preocupante este tipo de ideas, ¿no? Como recortar el 70% de la burocracia, ¿no? Son contradicciones que son difíciles de tragar desde la lógica de un gobierno que quiere hacer mucho, muy pronto. Entonces, bueno. Buenos días, mi nombre es Evelyn Rodríguez y yo trabajo en ProMéxico. Muchas gracias, Fernando, muy buena tu presentación. Yo tengo varias preguntas, unas que a lo mejor creo que podrían ser interesantes también para el contexto de Brasil. Una, si podrías platicar un poco qué pasa con las coaliciones políticas y el financiamiento a partidos. El contexto de coaliciones políticas en Brasil es diferente porque hay muchísimos más partidos. Pero es interesante cuando uno ve la gráfica que mostraste, que Morena es un conjunto de partidos pequeños, no sé, en los cuales han sobrevivido pues, por el esquema de coaliciones, como el PT y el Partido Verde, que la gente le tiene cero o muy poca confianza, pero que sobreviven a raíz de las coaliciones. Entonces, si pudieras platicar qué pasa con eso. El rol de los evangélicos. Lo cual aquí es muy importante y de pronto hemos tenido este surgimiento y a lo mejor un poco para el contexto de la mesa, nunca habían aparecido tan políticamente fuertes en México y tienen, la verdad, un número muy significativo de posiciones en el Congreso, aun cuando perdieron el registro del partido. Y de hecho, la semana pasada les dieron 2 de las comisiones más importantes, que eran la de Cultura y de Salud, y hubo una oposición gigante por parte, digamos, de aquellos votantes de Morena. Entonces, se me hace interesante y además está muy asociado esta figura de los evangélicos a mucha, digamos, de la personalidad de Andrés Manuel, ¿no? Que igual nos pudieras comentar. Y en esta coalición, sí, también pudieras, yo creo que platicar, un poco, platicarnos cómo ves esto de Morena, que son muchos grupos, ¿no? No solamente los partidos, sino hacia adentro son muchos grupos, y cuál va a ser la posibilidad de que logre consistencia y manejo de tantas tribus, Andrés Manuel. Esa sería por la parte de coalición. El segundo, contrapesos. No va a haber contrapesos en el Congreso, será la prensa y la IP un contrapeso. Y bueno, ya Andrés Manuel ha desacreditado a la prensa públicamente en un método muy al Trump, ¿no? De fake news y de nos quieren derrotar, entonces sí habrá contrapesos. El tercero, en esto de la nueva frustración, creo que podría ser interesante, igual que nos platicaras, y es interesante que Andrés Manuel ya ha empezado a decir que hay cosas que son culpa de otros. Entonces, por ejemplo, esta declaración de si se devalúa México es por el culpa del Banco de México, ¿no? Yo no voy a ser responsable si hay una crisis económica, la crisis va a ser responsable del banco, del Banco Central. Y mi último comentario, perdón por tantos comentarios, pero bueno, es un tema súper interesante. Este asunto, creo que de la corrupción también hacia adentro, y no sé cómo lo percibes. Tú planteaste ahí estas 5 características del modelo. La gente en México, aún con la descentralización, sigue asociando la mayor de las culpas al gobierno central, ¿no? Eso ha pasado en los últimos 20 años. Entonces, toda la corrupción del país, la gente se la ha asociado, digamos, en estos 6 años al PRI, independientemente de que haya habido corrupción de todos los 3 partidos. Entonces, por ejemplo, ha habido casos también importantes en la Ciudad de México donde el PRD y ahora nuestro canciller estuvieron muy involucrados, como la línea 12 del metro, ¿no? O el caso de Rosario, que viene del mismo un poco, del mismo grupo. Entonces, como que también parece haber, como que se está desligando de parece como que públicamente está empezando a vacunarse, ¿no? Contra cosas que no puede hacer. Por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México lo puso a referéndum.
Entonces, preguntarle a toda la población dónde quiere el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Sin que la población tenga el más sentido técnico, ¿no? Pues yo voy a decidir el que está más cerca de mi casa, ¿no? Y donde haya metro, porque… Pero como que parece que está tomando acciones de vacunación y creo que sería importante que si nos las pudieras comentar. Muchas gracias. Bom dia, eu sou José Maria de Souza Júnior, sou doutorando do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. A gente tem uma discussão aqui sobre, principalmente dentro da ciência política, sobre qualidade de democracia, né? Então, você tocou um pouco nisso, acho que a pergunta anterior também toca nisso, mas se você pudesse aprofundar um pouco melhor na questão de que se o período pós-PRI é um avanço na questão democrática, né? E agora, como você detectou o fracasso da alternância, né? A gente está às vésperas de um retrocesso nesse período, nessa discussão sobre qualidade de democracia em si. Né, a gente observa várias características de populismo, né, várias características de polêmica eleitoral, né, uma campanha baseada em polêmica, muito mais do que em proposta profunda. Isso é comum no Brasil, na América Latina, e não é um fenômeno só da América Latina, é mundial. E se você vê, principalmente no Obrador, esses 4 elementos aí que estão em voga agora, como as democracias morrem, né? Que eles identificam quatro variáveis para a gente identificar para a gente detectar um autocrata, né? A rejeição de compromisso com regras democráticas, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, a tolerância ou encorajamento à violência e a propensão a diminuir liberdades civis, inclusive da mídia. Esse enquadramento aí que está todo mundo fazendo análise baseado nisso agora. Muito obrigado. Exacto. Mi siguiente presentación. No. Muy brevemente. Son muchos temas. Bueno, ¿quién me manda a hablar de México? Sí, en términos de las coaliciones, sí, un problema que tenemos también del sistema de partidos en México es que hay partidos chiquitos que básicamente a partir del esquema de coaliciones han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo. Particularmente 2, bueno ahora 3 con el nuevo Partido Evangelista, pero 2 tradicionalmente el Partido Verde en México, que es un partido pues muy poco ecologista, pero es un partido que pues ha mantenido sistemáticamente en el sistema de partidos, sobre todo con una alianza muy pragmática con el PRI durante muchos años. Ahora, por cierto, cambian la estrategia y ahora se acercan mucho más a Morena. El otro es el Partido del Trabajo, un partido de izquierda muy pequeño que bueno, renueva, digamos, había sido tradicionalmente aliado del PRD, de izquierdas, ahora es aliado de Morena en la gran mayoría de las elecciones. Tenemos estos partidos chiquitos que se van, que siguen viviendo por ahí y que siguen, digamos, yo creo que en la percepción pública, pues un poco chupando recursos del erario público sin necesariamente tener una representatividad territorial importante. Quizá la excepción aquí sea un nuevo partido, bueno, partido reformado, que es Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, que ahora tiene una clara presencia en el occidente del país. Entonces, ahora lo que tenemos algunos partidos pequeños que irrumpen en la palestra nacional con una gran implantación en algunos territorios. Entonces, por ejemplo, el Partido Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura por mucho de Jalisco, uno de los estados más importantes del país. Pero sin duda, esto yo creo que es un problema importante, los partidos pequeños. ¿Cómo se va a resolver? Creo que sí hay un problema de financiamiento y de las reglas de competencia política.
Y esto me lleva al PES. El PES es el Partido Encuentro Social, que es un partido confesional, partido de evangelistas. Esto es una novedad en la política nacional mexicana. Nunca habíamos tenido un partido confesional. Tradicionalmente los partidos políticos nacionales en México eran partidos profundamente laicos. Por primera vez tenemos un partido que pues abiertamente sus candidatos se han pronunciado en contra del aborto, en contra de los derechos de los homosexuales, este tipo de cosas. Y resulta que este partido se convierte en aliado de Andrés Manuel López Obrador, lo cual en efecto levantó muchas cejas dentro de la izquierda mexicana. Por eso decía que Morena es un caso peculiar, porque en realidad no es un partido político en el sentido de una disciplina ideológica donde exista cierta homogeneidad en los cuadros. Morena es un partido, es un movimiento que agrupa muy distintos personajes y muy distintos movimientos, ¿sí? Y yo creo que por eso le da cabida a este partido dentro de la alianza para esta elección. Ahora, lo cierto es que pues a este partido, los evangelistas, les salió muy redituable la alianza, tienen una posición importante en el Congreso, en efecto les habían ofrecido dos comisiones, Cultura y Salud, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de sus posiciones ideológicas, esto cambió, ya no va a ser el caso, pero sigue habiendo el problema de qué hacer con este aliado incómodo, particularmente desde la perspectiva de un movimiento que fundamentalmente le habla a la izquierda, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los evangelistas? No lo sé, sospecho que van a seguir buscando posiciones, sospecho también que hay mucho pragmatismo en la decisión de Andrés Manuel López Obrador de incluirlos en la alianza, era simplemente tratar de tener todos los granos en la balanza del lado de la victoria. Pero habrá que ver qué tan caro le cuesta a la izquierda mexicana aliarse con los evangelistas. Que por cierto, hablando de Andrés Manuel, sí es un personaje muy interesante, porque Andrés Manuel, a pesar de que es un candidato de izquierda en muchos temas, particularmente en temas económicos, es un candidato profundamente conservador en muchos otros temas sociales, por ejemplo. Él se ha negado sistemáticamente a tener una posición, por ejemplo, sobre los derechos sexuales de la mujer, o sobre el matrimonio gay. De manera famosa, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se opuso a la ley del matrimonio igualitario. Y un poco yo creo que esa va a ser la tónica en su política, en estos temas, como presidente. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que le quiere hablar al mexicano promedio, y el mexicano promedio es un mexicano pues que se declara católico, que estos temas, poco más de la agenda rosa, le son ajenos, no le interesan. Y yo creo que un poco Andrés Manuel conoce esa base y le habla a esa base, lo cual de nuevo genera problemas dentro de Morena, porque hay una parte importante de Morena que pues ha hecho suyo esta agenda, y sí es una agenda importante. Y me lleva al el otro asunto, si se va a institucionalizar Morena, no lo sé, son muchos grupos, es un movimiento alrededor de un personaje. Es decir, no es un partido político con una ideología, con reglas, con instituciones claras. Es decir, si quitamos el elemento López Obrador, no sé qué pasa con Morena. No sé si eso se mantiene ahí o no. Entonces, habrá que ver en los próximos años si Morena realmente se convierte en un partido político. Ahora, mucho se ha especulado, por cierto, vinculando con la última pregunta, si Morena se va a convertir en el nuevo PRI, ¿no? Si Morena se va de alguna manera en convertir en el nuevo partido autoritario y se va a ver un retroceso. Yo no lo dudo, yo creo que a diferencia de lo que sucedió en los años 80, en los años 60, cuando empezó el movimiento de los primeros retrocesos democráticos, ahora México sí cuenta con instituciones, por ejemplo, de transparencia, judiciales, etcétera, que sí cambian, no sé si garantizan, pero al menos cambian la ecuación. Entonces, siempre hay, creo yo, un riesgo de retroceso democrático. Creo que es un riesgo real. Ciertamente, un partido sin oposición en las cámaras, con, en efecto, algunos tintes populistas, por ejemplo, Andrés Manuel ha cometido errores como
pues digamos, ser antagónico con la prensa, ha dicho 1000 veces que la prensa lo representa de manera, no lo representa adecuadamente, o ha criticado a la sociedad civil, sobre todo a lo que él llama la sociedad civil fifí, que es un término de slang mexicano para decir como sociedad civil de ricos. Sí hay, digamos, alertas por aquí y por allá. No sé si eso se va a materializar ciertamente en un retroceso, esperemos que no, pero sin duda el riesgo está ahí, y por eso mi preocupación de cómo se va a consolidar el sistema de rendición de cuentas con una oposición que está muy disminuida y básicamente en ruinas. Creo que eso hay que verlo con mucho cuidado y ver, sobre todo, pues defender un poco las instituciones que ya se han construido, y eso es cierto. Lo que me preocupa realmente de Andrés Manuel es que Andrés Manuel López Obrador, su lógica política no es una lógica de construcción de instituciones. Él no le interesa este tipo de cosas, le interesan las reformas estructurales, que es una lógica distinta, ¿sí? Mientras que el juego institucional son reformemos las reglas del juego, la lógica de reformas estructurales es cambiemos el juego. Y en esta lógica es que puede haber un retroceso democrático, sí puede ser. Creo que ya ¿no? Sí, es todo. Pues bueno, pues muchas gracias de nuevo. Fernando, felicitaciones por la excelente presentación. Gracias a todos ustedes. Seguiremos acompañando México de cerca. El 27 de noviembre tendremos un seminario con 2 paneles, el primero sobre relaciones bilaterales con el embajador de México en Brasil y con un diplomático brasileño, todavía queda por definirse, y un segundo panel sobre los próximos periodos presidenciales en Brasil, en México. En el caso de México, con Luis Rubio, que es ahora el director general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Entonces, que ustedes recibirán la invitación y espero puedan acudir al seminario. Muchas gracias una vez más, Fernando.